Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Levántate Ecuador. Hoy, 6 de abril del 2021. Empezamos con la frase del día. Por favor, producción. La peor corrupción que puede haber en un país es hacer legal lo ilegítimo. Esto es una frase de la economista María Elsa Viteri, que la tenemos con nosotros en este momento. Muy buenos días. Buenos días. Con razón que me preguntaban que ojalá que me guste la frase del día hoy. Muchas Coméntanos gracias. La frase, pues, Muchas de dónde gracias. vino. Bueno, esto en realidad provino, yo he venido pensándolo desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que fue un momento espontáneo con una entrevista con Luis Eduardo Vivanco, hace ya 2 años, 3 años, Ya. ¿no? 3 años, ¿no? Más, pues 4 años ya creo, 4 años. Entonces, fue un momento espontáneo en donde, bueno, no sé, pude sintetizar algo que realmente tiene un fondo pero mucho más allá de esas 4 palabras, ¿no? En ese momento se iluminó y Sí, a veces pasa, ¿no? y lancé el tema de esa manera, ¿no? Porque claro, él en la entrevista, ustedes saben cuál es el tema con Luis Eduardo Vivanco, presiona muchísimo, y entonces en esa entrevista uno tiene que estar con mucha lucidez y mucha rapidez mental, porque hay que estar pilas. Sí, hay que estar pilas. Porque es una persona que además tiene la habilidad de tergiversar las cosas, ¿no? Gracias a Dios, pues con esta frase se quedó ahí. Como con otras que dije en esa entrevista, porque realmente en esa entrevista creo que se dijeron muchas cosas importantes, ¿no? Y creo inclusive que hoy siguen teniendo vigencia, y siguen siendo una demostración realmente de estos últimos 4 años de la época anterior y de lo que hoy tenemos que enfrentar, ¿no? Como por ejemplo, fíjate, y aquí un detallito, ¿no? Mira que en esa época también se hizo célebre, digámoslo así, voy a ponerlo de esa manera, pero mejor dicho, sonó muchísimo cuando yo y dije también, póngale nombre. ¿Por qué? Porque se escudaba todo el problema de los débitos indebidos en las cuentas, se escudaba a través de Caterva, que lo que hizo fue darlo a conocer. Era algo personal que le pasó a él. Exactamente, y obviamente que lo dio a conocer, visibilizó. ¿no? ¿Verdad? Entonces también a raíz de esa entrevista lo de póngale el nombre, pero es importante, ¿sabes por qué? Porque fíjate que hoy en día uno revisa las redes sociales y mira que están pasando cosas que son importantes de evaluar y que el sistema financiero en general debería de tomar acciones, y sobre todo la Superintendencia de Bancos tomar acciones al respecto, ¿no? He visto en las redes sociales algunas denuncias y que realmente se pasan de largo, como que si tu plata pueda desaparecer de la cuenta o pueda pasarse a otra cuenta sin ninguna explicación. Así es. Y encima el que tengas que tener paciencia eres tú. Pero lo más cómico es que el banco no tiene paciencia, o las personas que eran realmente los beneficiarios de esos valores, como tus servicios, lo que tú consumes y todo, en todo caso no tienen la paciencia de esperar una solución. Entonces es como una tónica importante, fíjate, y voy también al tema judicial, es decir, de todo este entramado, ¿no? Fíjate que yo llevo esperando 3 años la solución de mi caso del accidente, y lo que no se estima es que el valor que han otorgado, mientras más pasa el tiempo, menos ¿cómo se llama esto? O sea, menos solucionador va a ser para lo que realmente fue una bola de nieve a partir de ese accidente.
Entonces es como que si le pedimos permiso o si le pedimos perdón, si se quiere, a la gente que infracciona o a la gente que agrede o a la gente que causa un daño, ¿no? Y por el contrario, las víctimas somos las que tenemos que esperar y acumular las consecuencias del caso, ¿no? Así es. Entonces, recuerdo perfectamente que en aquella ocasión yo también dije, póngale nombre. ¿Y por qué, Fernando? Porque yo creo que es importantísimo que salgamos de la generalización. Salgamos de la generalización y nos ubiquemos en individualizar quiénes son los que realmente tienen que responder por tales o cuales situaciones, ¿no? La generalización se esconde muchísimas muchas cosas y es una falacia en sí misma. Economista, le comento que también tenemos dos invitados desde Guayaquil, Daule, Gran Guayaquil. Tenemos a Juan Francisco Carchi y a Arturo Escala. Muy buenos días y opiniones respecto a la frase del día. Juanfran, dale. Buenos días. 6 de abril, buenos días, un día más de este programa tan productivo. No se escucha. Ahí, gracias. Ahí, muchas gracias. Buenos días, les decía, estamos 6 de abril, Fernando, Arturo, un gusto. Y esta invitada de lujo que tenemos, permítanme saludarla, presentarme, Juan Francisco Carchi. Yo soy presidente, digamos, entre otras cosas, del colectivo Inclusión es Evolución, un colectivo que está trabajando por la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad. Le agradezco su presencia en este programa, ya la he visto antes, ¿no? Y remitiéndonos a la pregunta del día, yo ese día que usted estaba en Castigo Divino, ese programa con Vivanco, pues aplaudí desde mi casa sus expresiones. Aplaudí esa frase porque vi que le salió espontáneamente y de una manera brillante, cortando pues la pregunta o eso incisivo que provocaba el periodista, pero lo que dice la frase es tan real y tan cierto y tan pues evidente en la política ecuatoriana, cómo han los grupos de poder primero adaptado las leyes, ¿no? Manipulado las leyes para luego venir y, digamos, hacer casi un atraco, ¿no? Lo del feriado bancario, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo. Cómo provocaron, primero hicieron las leyes a la medida, para luego que la operación de los CDRs y de esa negociación con descuento y luego cobrando el 100% a la banca estatal, pues sea totalmente legal, ¿no? Y no haya ningún juicio y se defiendan diciendo que no tienen nada que ver porque no tienen ningún juicio en el sistema de justicia. Entonces, muy real la frase, brillante desde el punto de vista económico, y la saludo una vez más también lo de poner nombre, ¿no? Es una falacia la generalización apresurada y muy bien como usted la graficó en ese momento. Arturo. Buenos días todo el Ecuador, un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días Fernando, Juanfran, María Elsa, un gran abrazo a la distancia. Estoy, como ya lo has de saber, recuperándome un poco a poco del COVID. Ya pronto estaremos en el estudio. Te felicito, no me había fijado en tu frase, es una frase que da como anillo al dedo, inclusive mira que es parte de lo que se hizo en la época de este señor Trujillo, ¿no? Que se legalizó lo que era ilegal, ¿no? Inclusive, como lo decía Juanfran, es más o menos la misma forma como gestionaron el feriado bancario. Y ahí sí quisiera entrar un poquito en detalle. Soy abogado, ¿no? Y lo primero que te enseñan a ti que el bien superior del derecho es la justicia. Es decir, puede haber cosas que sean legales porque las leyes los han hecho legales, pero son injustas, ¿no? Por ejemplo, las leyes en la época de la Alemania de Hitler eran estrictamente racistas. Para no irnos muy lejos, el apartheid, ¿no? Que eran leyes racistas, eran leyes injustas. Asimismo, hacer, como tú lo dices en tu frase, hacer legal lo injusto
es la peor corrupción. Estoy totalmente de acuerdo contigo y créeme que refleja la realidad que hemos vivido en los últimos años, sobre todo con el Trujillato que se autodenominó emperador y más allá de la Constitución, más allá del bien y del mal, ¿no? Te felicito, María Elsa, excelente frase. Pero si sabes que yo, perdóname un segundito, si sabes que yo creo que es importante que más allá, sí, se ha bebido con más intensidad en estos últimos 4 años, pero más allá de eso es importante que lo descubramos como la estrategia de una lógica y de una visión de todo un sistema social, porque esto ha sido más allá de Ecuador, en la región y universalmente, y ha sido un elemento como una estrategia. Por eso yo realmente, la verdad es que hasta yo mismo después reparé de lo importante y de lo esencial para explicar realmente cuáles son unos de los mecanismos, de los instrumentos que hacemos. Para mí un gusto, Juan Francisco y Arturo, pues poder compartir con ustedes en esta mañana. En la ocasión anterior estuvimos con Fernando y con Roberto, a quien le mando un abrazo grande. Parece que tiene un poco de problemas con su ciática. Le mando un poco de abrazos y si me permiten, pero realmente quiero aprovechar. Ustedes ven que últimamente yo salgo con este sombrerito, y esto es gracias a un grupo, a un colectivo de Cuenca que coordina mi querida Paulinita Ortega, así que quiero hacer notar que esto es producto de manos ecuatorianas, de un colectivo cuencano. No me atrevo a nombrar a todos y cada uno de los que los componen, pero en todo caso, a través de Paulinita, un abrazo fraterno, y aquí estoy. Desde el momento en que me lo hicieron llegar, ha sido una constante en las presentaciones, sobre todo de Levántate Ecuador. Ya utilizan los No, comencé con ustedes ¿de verdad? Recién, entonces creí conveniente. La otra vez la verdad se me pasó. Y hay otra cosa que también es importante, creo, de todos. No tengo la oportunidad como en años anteriores, de mandar una felicitación y un abrazo al expresidente Rafael Correa, porque hoy está cumpliendo 58 años. Y creo que, bueno, esto ha sido una constante en mí, enviarle felicitaciones, y hoy qué mejor que hacerlo públicamente, ¿no? A todos. Rafael, ustedes saben, yo lo considero mi amigo, es mi amigo independientemente de cualquier otro tema, y un abrazo fraterno, Rafa, ¿sí? Rafico. Un abrazo fraterno, Rafico, y esperemos que pongamos la canción de cumpleaños. La alegría y la esperanza al país, ¿no? ¿Verdad? Esperemos que así sea. Bien, vamos con el primer video, producción. Cuando fueron los resultados de la primera vuelta. Entonces, no huele más feo que Cuarunari esté impulsando el voto nulo, no huele más feo que Isa y Vargas estén impulsando el voto nulo y que por debajo estén trabajando para Arauz. A ver, pero es que la solución que estoy proponiendo daña eso, porque entonces en ese momento tenemos un pedido de homogeneidad en el sector indígena, cuando sus líderes salen a decir, a ver señores, olvídense el nulo, aquí ustedes, como le dije, pueden ser parte del cambio. Vamos a tener la función legislativa. Así que todo el mundo apoyar a Lazo. Eso simplemente disminuye la posibilidad de que el voto nulo crezca. Sigamos desarrollando la tesis, porque tiene una cantidad de objetores que no debería tener. La otra cosa va a decir, ¿sabes qué? No, antes de eso, Roberto, Quispe es un cangrejo en la bragueta. Los indígenas son un cangrejo en la bragueta. Si hacemos una alianza con ellos, y eso nos consolida la victoria, luego no vamos a hacer lo más importante, que es poder cumplir, que es gobernar. Corramos el riesgo de ganar con menos, pero sin ser dependientes de ellos. Te lo he dicho mejor que lo que yo le iba a decir, efectivamente. Pero ahora, que lo lindo es que al señor Correa a veces los tiros le salen. Los indígenas son un cangrejo en la bragueta. Cangrejo en la bragueta. Que ayer circuló en las redes sociales. ¿Qué dirá Quispe de eso? Porque Mutis al foro
María Elsa, ¿qué dirán todos los indígenas del Ecuador? Bueno, yo creo que definitivamente una de las primeras cosas que hay que entender es que, y analizar es el lenguaje con el cual se refieren a los compañeros indígenas, ¿sí? Y fíjate que, insisto, y voy a tomar también y retomar algún tema que ya lo dijo, el problema no es personal, el problema no es ni de género, el problema es en contra de la diversidad. Pero lo que sí es una constante es la forma de expresión, de expresarse en contra de quien es diverso, en este caso de los indígenas. Es como tratando de minimizar. Y eso es producto de todos, de aquellos que no tienen argumentos para rebatir una propuesta. Y entonces buscan la forma de manejarlo por otra vía, ¿no? Fundamentalmente atacando a condiciones de comportamiento, burlándose, haciendo este tipo de asimilaciones, ¿no? Para desviar la atención de lo que realmente es importante en el análisis. Bueno, Carlos Vera dijo son un cangrejo en la bragueta, ¿no? ¿Verdad? Pero he escuchado cosas más graves, más crudas. Por ejemplo, escuché un debate en una televisión de Riobamba, en un canal de televisión de Riobamba, en donde un ex asambleísta, participante de Creo, de frente y sin ningún tapujo, y además pensando en que le cabe y tiene el derecho a hacerlo, les dijo salvajes. A los indígenas los trató de salvajes, y yo me quedé atónita cuando veía este tema. Es decir, aquí el tema, Roberto, es que definitivamente todos los conglomerados, todos los colectivos, todos los sectores o las fracciones poblacionales que tenemos una identificación, que tenemos una historia de lucha, porque de una u otra manera el sector indígena, la población indígena, hay que reconocer que tiene una historia de lucha, hay que reconocer que han sido personas que tienen sus características específicas de luchar, pero también hay que entenderlos dentro del momento histórico y también hay que entenderlos dentro de la situación que se han enfrentado. Entonces, de alguna manera, desconocer eso es desconocer la historia y es desconocer realmente el derecho que tenemos de alzar nuestra voz en la medida en que se nos permita hacerlo o cómo se nos permita hacerlo o se nos impida hacerlo. Yo pienso que básicamente este tipo de análisis nos llevan o nos desvían del verdadero punto. El punto fundamental está sí en analizar qué pasa con el movimiento indígena y esa lucha y esa evolución histórica por unos derechos que son la razón de vida de una identidad colectiva, digámoslo así. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? ¿En qué ha devenido? ¿No? Tenemos una visión, y realmente cuál es el efecto o cómo está interviniendo, cuáles son sus decisiones dentro de esta coyuntura y este panorama electoral. Porque eso es lo que realmente por eso es que Lenín Moreno, ¿no? Rafael Correa le dice inteligentemente a Lenín Moreno Yanacona. Entonces, un poco Yanacona es el que en este caso le hacía pie a los españoles, ¿no? Ajá, sí. O sea, es un poco bueno, prefiero no calificarlo realmente. Pero es inteligente lo que dice Rafael Correa, porque es lo que está pasando. Pues, ¿no? Es que de alguna manera, pero volviendo específicamente a lo que es el tema de los indígenas, a mí me preocupa más, por ejemplo, que un movimiento indígena que tiene una historia tan importante, que tiene una lucha tan, pero tan significativa, hoy, por ejemplo, elija como representante a alguien que no tiene, que no representa todo ese sentimiento y esa esencia de lucha, que además evidencia toda una condición que no es de la lucha de los derechos indígenas o de cualquiera de los sectores diversos de una sociedad, que evidencia un odio, que evidencia una frustración personal. Entonces, me preocuparía más eso. Y me preocuparía en todo caso, más que nada, hacer el análisis, no de que
de que este tipo de conversaciones, de acuerdos en el sentido bien entendido, en el sentido de buscar soluciones, ¿no? ¿Verdad? De ganar, ganar, de ganar, ganar. A lo mejor así lo va a entender mejor el señor Vera, ¿no? Ganar, ganar, ¿no? Por lo menos. De ganar, ganar. Fíjate tú que él lo pone desde una perspectiva de el mismo sentido que tuvo el reparto en la asamblea. ¿Sí? Lo pone como que este tipo de revisiones, este tipo de análisis son producto más bien de un reparto momentáneo, de una oferta demagógica que lo que haga es atraer momentáneamente los votos, ¿no? Y entonces por eso se hace la pregunta y dice después, bueno, después ¿cómo vamos a gobernar? Es que yo creo que dentro de este tipo de mentalidades, o dentro de este tipo de lógicas, o dentro de este tipo de visiones, no entienden que no es necesario el reparto para llegar a acuerdos. Que cuando se conoce, se vive y hay un compromiso por un verdadero objetivo colectivo, no estás pensando en el reparto, estás pensando en cómo solucionar las diferencias que entre dos posturas pueden haber y que van a existir siempre en una sociedad. Estás buscando, y a lo mejor, insisto, así me entiende mejor este tipo de personas como el señor Vera, ese ejemplo famoso de las negociaciones en donde se dicen ¿para qué te pones y para qué te peleas con las naranjas con tu compañero? Si él las necesita por la cáscara y tú las necesitas por la pulpa. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, yo creo que realmente, mira cómo uno, yo no sé, pero a mí me da esa sensación, me da la sensación de que este tipo de personas, este tipo de analistas, este tipo de funcionarios que intentan llegar al Estado, lo hacen desde esa perspectiva y lo hacen desde una perspectiva de que todo tiene que ser sucio, todo tiene que ser ensuciado, todo tiene que ser enlodado, ¿no? Entonces, ensucian la campaña política, ensucian la política en sí mismo, ensucian las organizaciones representativas y cuando llegan al Estado lo ensucian, porque la forma de convencer es el reparto. Así es. Y no es así, señores, hay otras formas, no es así, no es cierto, no es cierto. Y ojo, aquí yo quiero que hay algo interesantísimo que está ocurriendo. Están convenciendo a la gente que dice la verdad por las redes, a la gente que hace campaña con la verdad, la están convenciendo de que eso es sucio. ¿Por qué? Porque más o menos, voy a hacer un comentario machista, pero que viene bien, un caballero no tiene memoria. O sea, hay cosas en la política que aunque se den, no se pueden decir en público, ¿no? Y entonces nos están convenciendo de que decir la verdad es ser sucio, es hacer política sucia. No, señor, no. Hay una diferencia. Ser sucio es cuando usted inventa, cuando usted crea documentos, cuando usted tapa y pone otro nombre. Eso es ser sucio. Pero cuando usted diga la verdad, así duela, así nos cause una rebelión inmensa. Mientras sea verdad, como la lista de los vacunados Gold y VIP, usted no está haciendo campaña sucia. Cuando usted saque los reportes de las propiedades de un candidato en el exterior, usted no está haciendo campaña sucia. Usted está diciendo la verdad. Lo que pasa es que está rompiendo con el código de que los medios de información solamente pueden decir lo que alguien les diga que digan. Y la ventaja es que hoy tenemos estos medios en donde podemos circular y podemos contrastar la realidad y la verdad. Así es. Bien, vamos con el siguiente video y vamos con los comentarios también de los compañeros. Juanfran, dale. Okay. Usted va primero, por favor. Eduardo, tengo una curiosidad. Dígame, Guillermo. ¿Por quién crees tú que van a votar los jóvenes de tu edad? Por usted, pues, Guillermo. Y deje que le enseñe la curiosidad y ya cuando estemos en Carondelet le hacemos un
Bien, ese es otro video para tratar de ver a un político cercano, entre comillas, a los jóvenes, con canciones que obviamente hablan de, no sé, de que una chica y que fumo marihuana, entonces como acercándose a ese Guillermo Lasso. Qué buen ejemplo para los jóvenes, ¿no? No lo era. Vamos al último video, producción. Recorreremos el país. Implementaremos tecnología e innovación en cada rincón del país. Se viene un gobierno todoterreno. Ya, y el último de la vivencia. Buenas, vengo por el primer depósito de mi beca. Claro, señorita, permítame su cédula. Nada más que ahora que el gobierno trabaja para el banco, se ha reestructurado la beca. Le tocan $375. Pero menos 30% de interés, menos $100 de comisión para el banco. Ah, pero estoy viendo que sus papás deben la cuota de su crédito. Le quedan $22. ¿Cómo que 22? ¿Me está robando? Somos banqueros, señorita. Siguiente, por favor. Durante años los banqueros como Lasso se han aprovechado del pueblo ecuatoriano. Tú tienes la decisión de elegir la banca o el país. Una vez más con las encuestas en carne y hueso desde uno de los principales nervios económicos del suburbio de Guayaquil, que es el Mall del Piso, conocido también como San Vicente de Paúl. Vamos a hacer las encuestas entonces. Mi amigo, con la extra en la mano, ¿Arauz o Lasso? Arauz. Arauz, perfecto, son encuestas en carne y hueso. ¿Arauz o Lasso? Arauz. Perfecto. Señor, ¿Arauz o Lasso? Arauz. ¿No? Ok, perfecto. Seguimos. La doña ya está comprando gran cantidad de comestibles. ¿Arauz o Lasso? Vamos a ver qué hay. Lasso. Ya, señor. ¿Arauz? ¿Qué es Arauz? Señor, disculpe una pregunta. ¿Arauz o Lasso? Ninguno de los dos. Ok. Ninguno de los dos, indeciso. ¿Arauz o Lasso, amigo? Yacu. Yacu, bueno, no está entre las opciones ahora, pero él sigue manteniendo su decisión por Yacu Pérez. ¿Arauz o Lasso? ¡Arauz! Perfecto. ¡Arauz! ¿Usted con quién está? No, eso no puedo decirle. ¿Por qué? No vamos a influenciar o influir pues en la opinión de la gente. Amigo, disculpe la pregunta. ¿Arauz o Lasso? Arauz. Arauz, perfecto. ¿Arauz o Lasso? Arauz. Perfecto, gracias. Amigo, disculpe, ¿Arauz o Lasso? Pero por supuesto que Arauz, pues si Lasso es algo bancario, algo que... Porque antes no daba crédito, ahora da crédito. Ya, perfecto, gracias. Algunos quieren razonar su voto. Te viene recién saliendo del culto. ¿Arauz o Lasso? Arauz. Arauz, perfecto. ¿Usted? Arauz. Ok. Insistimos, Mall del Piso, suburbio de Guayaquil. Señor, disculpe, ¿Arauz o Lasso? Lasso. Ok, Lasso. Señor, disculpe, ¿Arauz o Lasso? ¿Arauz o Lasso? Arauz. Señor, vende alfombras. Disculpe que interrumpa la venta. ¿Arauz o Lasso? ¿Arauz o Lasso? Arauz. ¿Arauz o Lasso? Arauz. Perfecto. Seguimos. Señor, disculpe, ¿Arauz o Lasso? Arauz. Usted también, si gusta comentarnos por quién votaría, ¿por Arauz o por Lasso? Yo me voy por los dos. Ese es un voto evidentemente nulo. Señor, ¿por quién votaría usted? Por la uno. ¿Usted? Por Arauz, pues hermano, por Arauz. Muchísimas gracias. Son encuestas reales, espontáneas, no son las encuestas que nos muestran estas empresas gigantes, ¿no? Buen provecho. Disculpen, una pregunta sencilla. ¿Arauz o Lasso? Lasso. Fuera delincuente. Lasso, ya tanta corrupción por 14 años. Basta. Lasso trabajo. Que cumpla lo que prometió. Ok, perfecto. Hay una gran cantidad de comensales que estaban por el señor Guillermo Lasso. Vámonos por acá. Buenas, mi amigo. Una pregunta sencilla. ¿Arauz o Lasso? Arauz. Ok, perfecto. Reservado, ok. Buenas, señor, disculpe, ¿Arauz o Lasso? Arauz, señor. Señora, su criterio.
Lazo, perfecto. No lo voy a editar, ¿eh? Perfecto. No. Tiene toda la razón de dudar el amigo, porque la credibilidad de ciertos medios está en entredicho. Mi amigo querido, ¿Arauz o Lazo? Arauz. Ok, seguimos por acá. Dama querida, una pregunta sencilla. ¿Arauz o Lazo? Arauz. Perfecto. Señor, ¿Arauz o Lazo? El calcito de aquí es de mi hermana. Yo debo en la Manantial de Oro unos $3,000. Era 1,500, ahora dice que está $3,000. Y no puedo pagar porque no se vende, pues no hay plata. No hay ni para comer yo. Yo me hice un préstamo en el Banco Compañía Quito de $600, del cual yo tengo un hijo que tiene labio leporino y hoy no he podido, mi hijo no puede tener la mordida correcta por cuanto yo no tengo ese dinero para yo cancelarle a la doctora. Ahorita el banco de los 600 que me prestó, yo le he pagado $400, que ya quedaba un saldo de 200, más del interés que me cobraba. Y hoy llamo y me dice que sigue igual la deuda. Hemos conversado con las compañeras sobre los problemas de endeudamiento, cómo nos tienen acosando los banqueros para que podamos pagar la cuotita. Vamos a generar un alivio ahora, reduciendo nuestra carga con el SRI, reduciendo las moras por no aportes patronales a la Seguridad Social, al IES. Vamos a reestructurar la deuda para que bajen las cuotitas. Tomaremos las decisiones para que los bancos se sometan a la voluntad popular. Que Diosito le bendiga mucho, mucho, mucho. Bien, muchas gracias producción por los videos. El del molde del piso, el San Vicente de Paúl me sorprendió, lo tenía producción guardadito. Bien, vamos con los comentarios de los compañeros de todos los videos y terminamos con María Elsa. Sí, fueron bastantes videos, bastante información, pero quisiera, aprovechando que tenemos a María Elsa aquí. No se escucha, producción, dile. ¿No se me escucha? Ahí sí te escucho. Ya. Sí, fue bastante información, bastantes videos. Lo del molde del piso, en realidad fue a boca de jarro, ¿no? Arauz, Lazo, ahí vemos que Arauz va ganando. Y veo que la gente se le ha metido eso de 14 años de corrupción, ¿no? Cuando claramente son 10 años, una década ganada y luego 4 años de desastre, ¿no? Quiero aprovechemos la presencia de María Elsa aquí y en base a lo que hemos visto quisiera hacer una pregunta en estos videos, ¿no? El tema de los banqueros y de este endeudamiento mordaz que tienen a la gente, ¿no? Con intereses altísimos, intereses productivos que no son pues, en ninguna parte del mundo productivos, ¿no? Intereses muy altos. Pero quiero hacerle una pregunta. Recordemos esa escena en que Lenín Moreno, sentado con los banqueros a inicios de su gobierno, les entregó el tema del dinero electrónico para que lo manejen ellos privadamente. Y ahí, en esa reunión que tuvo, me parece que en Carondelet, con los banqueros, dijo que le estaba cogiendo odio a las personas que votaron por él, más bien. Que le está cogiendo odio a la gente que votó por él. Un presidente que dice eso, que yo quisiera preguntarle a la economista María Elsa. ¿Usted cree, economista, que este gobierno de 4 años ha sido de los banqueros, para los banqueros y por los banqueros? Perdón, no entendí bien la última, la pregunta. Sí, la pregunta es que si usted considera que este gobierno ha sido de los banqueros, para los banqueros y por los banqueros. Ok, bueno, yo creo que definitivamente eso está más claro que nada, más que no solamente de los banqueros, sino habría que sumar fundamentalmente a todos los que hacen una intermediación, y por eso los importadores también yo creo que han sido una parte del sector productivo bastante beneficiada, ¿no? ¿Verdad? Pero en todo caso sí existe un direccionamiento hacia el favorecimiento de la banca en definitiva. Mira que yo creo que de todo el material que pasaron, y con respecto a esta pregunta tuya, hay 2 videos que son importantísimos.
el video de la chica que va a cobrar su beca en el banco, y el video en donde salen las dos personas hablando de cuál es su situación crediticia, ¿no verdad? O cuál es su condición o su saldo de deuda. ¿Y por qué es importante? Porque lo que hay que entender es que el comportamiento y esas deducciones paulatinas y ese autoritarismo o esa disposición del banco, o mejor dicho, o ese elemento del gasto del banco a disponer de de lo que tú tienes para cobrarse ellos primero todo, e inclusive de terceras personas, ha sido una tónica, fue una tónica antes de 1999, y de esas historias tú todavía puedes encontrar mucho dolor y mucha amargura y mucha reacción de los que todavía son los deudores no vinculados y que todavía no se les resuelve el problema. Y hasta donde yo sé, y aquí me corrige Arturo, ¿no verdad?, que es el abogado presente aquí, ¿no verdad?, del grupo, ¿no?, a la verdad del grupo, ¿no? Me corrige Arturo, pero hasta donde yo sé, hasta donde mi entendimiento me da, cuando leo el Código Civil, ¿no verdad?, inclusive usted puede direccionar y decir qué paga primero y qué no paga, y no es cuestión, y usted está protegido, porque no es cuestión de que alguien disponga de qué paga con su dinero, ¿no? Yo ahí tengo esa película que a lo mejor usted nos la aclara bien, pero lo importante desde el punto de vista financiero es ver cuál es la actitud bancaria, Fernando, cuál es la intención, Juan Francisco y Arturo, ¿no verdad? La intención es: yo me cobro primero, me importa un pepino y te desplumo completamente, pero además te cobro en la medida en que yo determino y creo que es conveniente. Y ese es el segundo video. El segundo video es importantísimo, ¿por qué? Porque esta es una lógica y una práctica inclusive internacional. Miren ustedes que ya vivimos en el 2008 y previamente al 2008, cuando se hizo la solución de la deuda, cuando se hizo todo el análisis del endeudamiento del Ecuador, una de las cosas que surgió fue la declaratoria o la elevación unilateral de tasas de interés que multiplicaron enormemente la deuda original del Ecuador. Miren cómo eso se reproduce al interior del comportamiento de los bancos con sus supuestos clientes, Ese video de las dos personas que dicen: ahora pregunto y debo el doble, o he pagado 400 y resulta que la deuda no ha bajado, es un indicativo fortísimo, pero fortísimo, de qué tipo de decisiones se han venido tomando en estos últimos tiempos. ¿Y quién ha tenido las decisiones? ¿Y a quién se ha privilegiado? Recuerden que en la pandemia también, y todos estamos sufriendo eso, todos estamos sufriendo eso, a todos se nos elevó las deudas, todos no pudimos pagar y el refinanciamiento fue horroroso en las tarjetas de crédito. Hay personas que estamos pagamos y nos bajan el cupo. ¿Sí? Es que por eso te digo, mira cómo la lógica es los condicionamientos. Además del tema financiero netamente, encima te suman los condicionamientos. Entonces, mi querido Juan Francisco, yo creo que a nadie le queda la duda, y más que nada, no porque a lo mejor técnicamente o utilizando palabras bonitas o alzadas se puedan hacer, sino porque tú, porque Arturo, porque Fernando, porque yo, porque Rocío, aquí el compañero que nos acompaña, los que están detrás, lo hemos sufrido en carne propia, lo estamos sufriendo en el día a día. Es un sufrimiento cada vez que te llega la cuenta de la tarjeta de crédito. Primero, no sabes cuánto vas a tener que pagar. Segundo, no tienes idea y no se explica y no tienes una verdadera conciencia de cómo se calcula. ¿Por qué? Porque resulta que además te incluyen costos que tú no tienes idea o pagos de servicios que tú no tienes idea, como lo que ya ha sido denunciado y redenunciado. Resulta que te llaman unos días antes a recordarte que tienes que pagar y eso después pasa como
cobranza. O resulta que te cobran por una llamada telefónica cuando hasta donde yo entiendo, eso es un costo y es un riesgo que está considerado dentro de la tasa que te imponen, pues. Entonces, no, ellos le ponen un riesgo altísimo y encima todos los gastos que generan, que podrían generar, se los mandan a quien está adeudiendo, ¿no? Que es un poco también lo que yo he venido repitiendo desde hace muchísimo tiempo y Arturo podrá también dar una mejor idea como abogado, ¿no? ¿Verdad? El tema de cuando tú caes en coactiva. El tema de las coactivas es un tema que hay que revisarlo y fuertemente. Porque ahí se cometen barbaridades. Comenzando porque resulta que hay deudas más pequeñas que los honorarios de los abogados. Y ahí me disculpa, mi querido Arturo, usted como abogado va a tener que jalarle las orejas a muchos de sus por favor, pares, ¿no, verdad? De sus colegas. Entonces resulta que tú debes 50 y te pasan la cuenta, porque pasaron a coactiva, te pasan la cuenta del abogado y el abogado cobra 600. Y lo mismo está pasando en el IES y lo mismo. O sea, yo creo que hay, en este tema del manejo de todo este tipo de cosas, hay que hacer una revisión enorme. Y desde ya lo planteo, Mira, en el caso de la crisis de 1999, yo creo que de una u otra manera se ha ¿cómo te digo?, solucionado un poco, y me parece que los costos que quedan y que hay que solucionar vienen más por el lado moral, por el lado del resarcimiento moral, porque tenemos que resarcir los daños y los golpes a toda la colectividad, a toda la unión familiar, ese tipo de golpes morales, digámoslo así, básicamente con los migrantes y fundamentalmente con los deudores no vinculados, que para mi gusto son los que quedan más golpeados en este momento. Y tratar de, si por ahí, también recuperar el tema de los ahorristas, porque son las tres. Pero de una u otra manera creo que se ha ido manejando el tema. Pero yo sí creo que la revisión para la reactivación económica y la revisión que tiene que hacerse de todas estas cargas financieras que se han venido dando, me parece que tiene que hacerse desde el 2015, ¿sí? Desde el 2015, e inclusive ver los rezagos de los problemas que se causaron en las crisis del 2008 y 2009. Es decir, ¿cuál es mi mensaje realmente? Mi mensaje es que hay que entender que en este siglo XXI y a partir del 2008 se aceleraron una serie de crisis causadas por el propio capitalismo y me parece que no todo el mundo salió a flote y que a partir de eso comenzaron a acumularse una serie de situaciones que hoy cada vez se van haciendo más difíciles y revientan como una bola de nieve. Me parece que lo correcto en la depuración y en quitar la mochila causada por situaciones internacionales o factores externos, tanto como por decisiones de orden interno a favor del sistema financiero, debería ser estudiada y revisada, porque debemos de partir por realmente liberar a las personas. Por ejemplo, no se dé el caso de lo que ocurrió con las dos remisiones iniciales de cargas o de intereses para que la gente saliera. ¿Saben quién se benefició? Siempre se ha beneficiado la clase alta. Y quienes más necesitaban realmente ese beneficio eran los más pequeños. Pero no pudieron optar. ¿Por qué? Porque no se les daba el tiempo, porque no tenían la disponibilidad de dinero. Por eso, cuando la última vez que tuve la oportunidad de opinar en esto, mi primer punto fue decir, yo sí quiero una remisión de intereses, pero las quiero dirigidas a los sectores más bajos y no de exigencia de 1 o 2 meses, porque sé que eso no les va a servir, sino con un plazo largo que realmente resarza y que pueda reactivarlos. Ese fue mi pensamiento y esa fue mi consideración.
Sí creo que hay que ir a la remisión, no desde la perspectiva de sacar dinero, sino desde la perspectiva de reactivar a la gente. ¿Por qué? Porque este grupo de personas en las dos anteriores en realidad no pudo reactivarse. Entonces, a eso es que yo me voy. Yo creo que hay que hacer una revisión intensiva desde que esta nueva época capitalista que comienza con las crisis más frecuentes y sucesivas, que lo que ha hecho es dejar cargas muy pesadas en la sociedad, fundamentalmente en la clase media y la clase de menor ingreso, o desde la clase media para abajo, y me parece que eso hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque si vamos a entrar a una depuración de la situación pesada que cae, hay que depurar desde el primer plomo que se le puso en los pies a la gente, porque de otro modo vamos a solucionar lo último, pero no vamos a solucionar el origen de todos los problemas. Sí, Arturo Escala, su pregunta o comentario. Me encanta la elocuencia tuya, María Elsa, te felicito, ¿no? Bueno, hay bastantes cosas que comentar, ¿no? Comencemos deseándole feliz cumpleaños al Machi Rafael Correa, un gran abrazo, miles de bendiciones desde acá, ¿no? Me encantó el comentario que hiciste, Fernando, del término yanaconas, ¿no? La primera vez que leí de los yanaconas fue en un poema que me encanta todavía, de Pablo Neruda, que se llama La promulgación de la ley del embudo, ¿no? Hace un símil acerca, y muy actual, ¿no? Acerca de leyes que elaboraban en aquella época en el Congreso chileno que solamente beneficiaban a ciertos grupos étnicos, ¿no? Y cómo la palabra es los amables yanaconas del Partido Radical se alegraban por la promulgación de la ley del embudo, ¿no? Bueno, dejándonos un poco de eso, vamos en materia, ¿no? Sí, definitivamente el Ecuador fue víctima de una desregularización neoliberal desde comienzos del año 96. Acuérdense, históricamente en el gobierno de Sixto Durán, a la cabeza el equipo económico Alberto Dajic, neoliberalista al máximo, lo que proponía era la desregularización y así lo hizo. Eso fue a la larga, como ya todos lo hemos comentado en alguna ocasión, el preludio para el feriado bancario en el cual participó Guillermo Lasso. En las sucesivas crisis que ha habido, inclusive ha sido cómplice de esta desregularización. Me acuerdo un grupo de alumnos en algún momento dando clases en la universidad, que en el gobierno de Magua llegaron a poner al ratón a cuidar al queso, porque ponían superintendentes de bancos que se debían a los bancos, ¿no? Entonces, obviamente, son gente que jamás iba a hacer algo en contra de su gremio, de su grupo, ¿no? Cuando lo que más quieren es ganar dinero, ¿no? Definitivamente el dinero aquí en Ecuador cuesta demasiado. Los intereses no se compadecen con una realidad para resurgir el país. El costo del dinero aquí, lamentablemente, por la desregularización, es demasiado grande, ¿no? Definitivamente hay gastos, y eso te lo digo en mi práctica, en el libre ejercicio como abogado, me granjeé cierto odio de instituciones financieras, porque solía defender a mis clientes de manera como casualmente lo que comentaba María Elsa, ¿no? Que te suben valores por llamadas telefónicas, supuestos estudios jurídicos, te han llamado a cobrar y te cobraban $50 como gastos judiciales, cuando no era ningún gasto judicial, ¿no? Definitivamente yo lograba hacer que en las liquidaciones de los créditos a los clientes, cuando ya era tiempo de pagar, se le bajen esos valores, porque son absolutamente ilegales, no son parte del crédito. Además, la mayor parte de los bancos caen en el anatocismo sobre pretexto de la innovación de créditos, ¿no? Hay muchas, dentro del Código Civil, como lo mencionaba bien María Elsa, hay muchas salidas. Tal vez ilustres colegas no han sabido ponerlas bien porque son a favor de las personas, ¿no? Porque a la larga el poder económico que tiene un banco, los abogados de un banco, hay que pararse tieso para poder pelear con ellos. Pero estamos hablando a nivel personal, ¿no? Pero a nivel general, definitivamente necesitamos algún tipo de, no sé cómo sería el término económico, moratoria, algún tipo de remisión de intereses, como decía María Elsa, que definitivamente ayude al país a salir adelante.
estos 4 años han sido un gobierno de la banca. Definitivamente nos han impuesto el valor del dinero. Por ejemplo, yo soy cuentaahorrista desde la década ganada, ¿no? Del Banco Nacional de Fomento, hoy en día Banecuador, ¿no? El Banecuador tenía cajeros automáticos. Los cerraron los cajeros automáticos en este gobierno. ¿Sabes para qué? Para que uno tenga que usar los cajeros en Banred y cobrarle 50 centavos. Además, la otra trampa es, antes yo me acuerdo tenía un cupo de poder sacar hasta $300 de una metida de tarjeta. Ahora no, ahora te lo hacen de 100 en 100 para que pagues a la larga $1.50, es decir, 50 por cada transacción, por los mismos $300 que es tu dinero, ¿no? Entonces, están, como dicen, hasta cierto punto, echa la ley, echa la trampa, y te lo venden diciendo, hoy estamos protegiendo tus intereses para que no puedas sacar tanto dinero, no gastes tanto. No, eso no es verdad. Sin embargo, los bancos siguen cobrando. Los que más han ganado en esta crisis del coronavirus, en esta crisis económica, han sido los bancos, porque no han dejado de cobrar, no han dejado de llamarte, no han dejado de recargarte el valor de estas disque llamadas gestiones de cobranza, que en realidad a la larga, como lo dice María Elsa, debería estar dentro del costo de darte un crédito y no deberían de recargárselo a la larga al consumidor del crédito, que es la persona que trabaja y la que trata de honradamente hacer con ese dinero reactivar la economía del Ecuador. Definitivamente Andrés Arauz tiene un trabajo difícil y hay que ver cómo sacamos al país de esta crisis, para lo cual hay que tomar decisiones fuertes y obviamente va a haber sectores de la banca que no van a querer, pero hay que factibilizarlo, hay que a través de las leyes que sí hay ciertas y otras que habrá que crear, hay que lograr sacar al país, porque el bien de la mayoría es lo que cuenta. Definitivamente, y hago eco de las palabras de María Elsa, hay cosas que han beneficiado a ciertos grupos de poder, a ciertos grupos, en este caso económicos, y hay que corregirlo, ¿no? Vamos para adelante con una nueva economía, sobre todo economía de crisis, que es casi una economía de guerra, y que tenemos que aplicarla para poder sacar al país de este problema. Palabras finales. Yo creo que es importantísimo y más bien voy a dedicarme a lo que mencionó con respecto al Banecuador, porque esto viene desde hace más de un año, me parece que ya van a ser 2, si mal no recuerdo. Esto fue en la época en que tomó a cargo Jorge Wattet el Banecuador. En ese momento se nos mintió a todos quienes poseíamos, tenemos una pequeña cuenta en el Banecuador, y se nos dijo que por 2 meses iba a estar cerrado los cajeros automáticos. Hasta la fecha se reactivan, pero yo quiero que ustedes entiendan las palabras y algo que hemos venido denunciando en términos no solamente del costo y del procedimiento, que entiendan lo que significan los 50 centavos por cada 100 que menciona Arturo. ¿Sabes por qué? Porque lo que hay que entender es que la única red por la cual se puede sacar pertenece a los 3 más grandes bancos del país. Es decir, cada uno de nosotros, cada vez que sacamos, escúchame, $100 que es mucho para la gente que tenemos una cuenta en Banecuador, pero que es poquísimo para las necesidades que tienes que hacer. Significa 50 centavos, multiplica por el número de clientes que utilizan. Así como lo decía Caterva en una... Entonces, ese es un tema interesantísimo, y es un tema interesantísimo porque resulta que a Jorge Wattet se le perdieron los cajeros automáticos, se le perdieron los muertos, y ahora ¿qué se le va a perder? En el IES. ¿Qué se le perdió en el IES? O mejor dicho, ¿qué dejó instalado en el IES? Y ahora ¿qué se le va a perder en la presidencia de la República? Y esto hay que decirlo enfáticamente. O sea, mira tú cómo una persona tiene ese currículum, digamos, de eficiencia. Sí. Ese currículum de eficiencia, ¿eh? Escúchame. No es... Escúchame. Terrible. Entonces, yo creo que habría que revisar, insisto, cuántos cajeros automáticos se le perdieron, cuántos, bueno, los muertos no sabemos, pero ya sabemos cuántos todavía no tienen nombre y apellido.
Habría que ver cuántas vacunas se perdieron en el IES y ahora qué se va a perder en la presidencia de la República. Yo estoy segura de lo que se va a perder la silla de Carondelet. Enfático, María Elsa, esto de los realmente cajeros automáticos. lo que nos dice la economista María Elsa Viteri es lo real, ¿no? Aquí no hay inventos, realmente eso es lo que estamos viviendo. Ahora, 11 de abril, este domingo 11 de abril, yo, desde mi punto de vista, yo veo como que hay mucha presión, no quieren que gane el economista Arauz. ¿Usted cree, economista, ya para finalizar, una pregunta que se me estaba quedando, ¿usted cree que, por así decirlo, van a dejar que gane Arauz? Porque realmente es muchos intereses de millones de dólares, grandes grupos económicos, pero que ni siquiera son productivos, sino que son antiproductivos, son financieros, chulqueros, como los llaman algunos. ¿Usted cree que va a ser fácil ganar esta elección? A ver, nunca va a ser fácil pelear contra un monstruo tan grande como el poder económico, y además nunca va a ser fácil ganar porque no estás peleando con el poder económico criollo, estás peleando con el poder económico internacional, porque lo que hay que entender es que esto va más allá de lo que es solamente la esfera nacional. Lo que hay que entender es que el poder económico nacional son simples ahijaditos de bebé de pecho, y ahijaditos, ¿no? Porque sí tienen que ver, pues no son los que reciben los regalos de Navidad y Pascua, digámoslo así, de los padrinos. Entonces, eso es lo que hay que entender. Entonces, a ver, siempre va a ser difícil. El tema es que yo creo que hay momentos en la historia, inclusive de la región y latinoamericana, que tú te das cuenta que la forma en cómo ha reaccionado o la forma en cómo se ha posicionado el pueblo que ya está cansado y que dice no, ha logrado vencer. Yo recuerdo cuando en Chile, por ejemplo, se vivía el plebiscito del sí y el no de Pinochet. 90 y algo, sí, 80 y algo creo que. Sí, 80 y algo. Bueno, entonces 80 y algo, sí. Bueno, pero no importa. Pero en todo caso yo recuerdo en esa época que voy a ponerlo de esta manera, ¿no? Pero no es así, ¿no? Las apuestas eran entre que si lo dejaban ganar o no lo dejaban ganar, ¿no? Y finalmente creo que hubo una conciencia internacional del reconocimiento de lo masivo del pueblo chileno a una respuesta negativa hacia el general Pinochet. Además de que evidentemente ya no convenía ese tipo de dictadores en el ambiente, digámoslo así, ¿no? Entonces yo creo que aquí dependemos muchísimo de toda una conciencia internacional y por supuesto una seguridad nacional. Creo que la seguridad nacional está. Lo que vimos en el Mall del Piso es evidente, es evidente. O sea, es una conciencia popular que está firme en no más. Creo que los signos que hemos tenido a nivel internacional también hacen pensar que hay una conciencia de que no podemos seguir solapando esto. Más que todo regional, ¿no? Regional, ¿no? Y también más allá de lo regional, creo yo. Yo creería que más allá de lo regional, es mi percepción, ¿no? Entonces creo, Fernando, que no es que nos van a dejar ganar. Es que creo que la voluntad popular ha sido tan fuerte y que la conciencia internacional está en pro de que se respeten las voluntades populares internas, que vamos a tener un triunfo. Ahora, te voy a expresar mi preocupación en todo caso. Mi preocupación en todo caso es más bien la desesperación que tiene la derecha perdedora, que fue perdedora desde el 7 de febrero, como lo dije la vez pasada, la desesperación que tiene por mantener un espacio y un espacio contundente y de poder para todavía, a pesar del proceso democrático y a pesar de la votación ecuatoriana,
poder seguir manejando las cosas. Entonces lo que más me preocupa es, por ejemplo, esta tosudez y este capricho de la ley, sí, de la mal llamada ley de defensa de la dolarización, porque eso sí significaría dejar en manos de la gente que rechazó el pueblo ecuatoriano la política monetaria y fundamentalmente todas sus relaciones con el resto de la política económica del país. Entonces por ahí recibí ayer un chat, un mensaje que me decía: todos el 12 de abril a salir al siguiente día a reclamar y que se elimine el estado de excepción. Y yo le contesté: no, todos el 12 de abril a reclamarle a la Asamblea Nacional que reconozca la voluntad popular, que reconozca la voluntad del pueblo, porque yo estoy segura que gana el futuro presidente Arauz, y lo que vamos a tener que reclamarle a la Asamblea Nacional es que no puede dar paso a una evidente ley que significa darle el poder a quien el pueblo rechazó en las urnas democráticamente. Entonces, Fernando, me preocupa eso, me preocupa cómo quieren seguir manejando o teniendo el poder. Me preocupa el hecho de que mañana se intente revivir como una fuerza política a sectores que desde mi perspectiva están enterrados políticamente. Me preocupa que se intente decir que en el Ecuador estamos como divididos y que una pelita es que gana. Eso me preocupa. Me preocupa ¿por qué? Porque cambiaría todo el entorno de decisión que realmente debe funcionar. Porque más allá de que la Asamblea tiene que reconocer que no puede dar paso a una ley propuesta por alguien que tiene, dicen que 9, por ahí oí 9, no es así. El otro dice que 5, para mí no tiene ningún apoyo popular. No puede ser que dé paso a una postura que puede llegar a dejar al Ecuador con 10 años de permanencia de decisiones de esta naturaleza. No solamente es eso, sino también el hecho de que mañana se intente tener una representatividad de voz más allá de la que le corresponde, es decir, sobredimensionar un criterio que no corresponde. Yo no soy tendente nunca a hacer las cosas por mayoría cuantitativa. Lamentablemente, en la situación o el sistema democrático, esa es la vara de medición. Pero lo que tenemos que entender es que detrás de esa vara de medición de mayoría cuantitativa existe todo un proceso de discusión, de cuestionamiento, que es el que te lleva a decidir de esa manera. Yo creo fundamentalmente que después de haber escuchado en la propuesta de Lasso, o sea, ya dejando a un lado la historia, Lasso evidentemente ha cogobernado con Moreno, ha apoyado todas las leyes de Moreno, ha sido, para mi gusto, no solamente que ha apoyado, ha sido el ideario de muchas cosas si comparamos con el programa que ejecutó Moreno y el programa de ese entonces de Lasso, ¿no? Dejando a un lado que todos recordamos el grado de actuación de Lasso en el feriado bancario, ya mirándolo de cara y de frente, como lo dije la vez pasada, Fernando, aquí no es cuestión de quién, no da lo mismo quién se siente en Carondelet, porque si se siente el banquero ya tiene gran parte del trabajo adelantado. Si se sienta Arauz es que tiene la necesidad de reconstruir institucionalmente, por un lado. Y segundo, de cara a lo que propone, es terrorífico. Y es terrorífico porque te propone privatización generalizada de dos elementos que son fundamentales: educación y salud. Y mira, yo aquí no voy a discutir en términos de pensar en qué podría suceder. Voy a dejarte con dos anotaciones importantísimas. Tenemos un ejemplo tangible. Tenemos el ejemplo caso Chile, que se aplicó
durante más de 30 años la privatización en la educación y la privatización en la salud. Al cabo de 30 años, los chilenos desesperados, después del primer grito de la independencia de octubre del 2019 de Ecuador, siguieron ellos. Y la clave era, no son los 30 pesos, son los 30 años y de abuso. ¿Por qué? Porque la mecha la incendió el incremento de 30 pesos en el transporte, pero automáticamente salió la frustración de todo un pueblo que vio cómo privatizar la salud significó el no tener salud en última instancia, y en ver cómo sus aportaciones a través de un sistema de seguro se iban en manos de unos pocos administradores de seguros. Vio cómo le prometieron una supuesta jubilación de oro y resulta que nunca llegó esa jubilación de oro a través de la privatización de los fondos de pensiones. ¿Y por qué no llegó? Simple y sencillo, porque la plata, su ahorro, significó para, en última instancia, invertir en empresas vinculadas de los dueños de los administradores. ¿Y qué significaba eso? Significaba que cuando tenían ganancias, eran ganancias para la administración, y cuando tenían pérdidas, eran pérdidas para el fondo. Y entonces, ¿qué significó eso? Un empobrecimiento enorme de los fondos, y ese sueño buscado de pensiones justas, elevadas y demás, nunca llegó. Y en el caso de la educación, significó que el apoyo masivo, el direccionamiento, fue para las universidades y liceos, que se llaman allá liceos, ¿no? Liceos privados. Y realmente quienes quedaron en la indefensión fueron los realmente públicos. Pero ojo, hay que hacer notar algo, exactamente igual como está ocurriendo en Ecuador. Habían personajes claves dentro de la política que presentaban así, que se trasladaron automáticamente a las universidades. ¿Por qué? Porque las universidades significan la perennización y la difusión de la lógica y el criterio que tienen este tipo de acciones, y por eso intentan matar a la universidad pública. Y solamente quiero recordarles, ¿dónde está Alberto Dajic? Calladito. ¿Dónde? No, calladito, ñañito, está en la UES. No, pero digo en los medios. Dando clases. Sí, pero está cumpliendo una función, pues. Claro. Eso es lo que te quiero decir. ¿Dónde está este señor Larriategui? En la universidad. En la universidad. Dando clases también. ¿Te das cuenta? Sí. Están los antiguos idearios, los antiguos ejecutores, los antiguos... ¿Dónde está Pablo Lucio Paredes? San Francisco de Quito. Dando clases. Larriategui. ¿Dónde está Richard Martínez? Y ¿dónde está Richard Martínez? Alberto Dajic en la UES. En la UES. O sea, te das cuenta cuál es la forma en cómo canalizan. ¿Y para qué? Richard. Para que los supuestos técnicos en el área económica, los reconocidos como técnicos, los iluminados, los que están realmente muy bien formados, ¿cuál es la lógica que tienen? ¿Te das cuenta? Mira cómo uno teje automáticamente. Es que a mí esto me pone muy viva, digámoslo así, me pone ansiosa además, porque es que es impresionante cómo a medida que voy descubriendo el tejido de toda esta estrategia, es increíble cómo a partir de un elemento terminas entendiendo toda la estructura general. Y entonces resulta que mi querido Fernando, mi querido Juan Francisco y mi querido Arturo, resulta que aquí hay que ver toda esa connotación, todo lo que significa el gran riesgo, no tanto, porque yo creo que los signos ya están dados, no tanto si nos dejen ganar, porque para mí ya se dieron cuenta y la desesperación es enorme, sino de lo que quieran seguir manejando a pesar de que el pueblo les dijo no.
no sé, y tal vez sería interesante que pasaras tú para que veas el grado de desesperación y cómo llega hasta a los que están haciendo campaña en las calles. No sé si vieron ustedes, el día de ayer circuló un activista de Lazo, cómo pega y empuja a un señor de edad, porque el señor de edad le dice que ahí va a ganar, y se baja y le dice, ¿qué te pasa? Lo mismo que dice Lazo, ¿qué chu? Lo mismo, ¿qué te pasa? ¿No? Y por último, no contento, por último, es un video bien interesante. No contento con eso, le pega al pobre señor y lo tira. Un señor con bastón. Y como la hija comienza a filmar todo porque dice, no le pegas a mi papá, no le pegas a mi papá, comienza a filmar, se regresa y le dice, ¿qué, chu? No me filmes. Y encima, puede ser que yo sea fijona, yo sí me fijo en detalles, porque en los pequeños, grandes detalles está la solución. Y encima, cuando terminan filmando la camioneta, si te das cuenta, las camionetas no tienen placa. Es decir, no existe la posibilidad de una claro. Tiene toda la razón. Yo creo que la desesperación ha llegado a tal nivel que realmente mi mayor preocupación es más bien el intento por una vez más mancillar la democracia y pasar por sobre la decisión del pueblo ecuatoriano, como lo han hecho durante estos 4 años, violentando a diestra y siniestra la Constitución de la República del Ecuador, que es el pacto social que todos los ecuatorianos firmamos en el 2008. Y que en Chile la quieren, porque si no hay protestas en Chile es porque están esperando el plebiscito nuevo para elegir una nueva constitución. Oye, y mira, y fíjate que esos son los pequeños datos. ¿Te acuerdas que hablábamos la vez pasada de que yo decía, yo si me dicen incendio no voy a cuestionar, pues, ¿no? Que es incendio, salgo corriendo, ¿no? Después veo si me han mentido, ¿no? Claro. Fíjate los datos y las pequeñas cosas, ¿no? En Chile, ¿qué hace Piñera, no, verdad? Con todo lo que supuestamente tienen el mejor esquema de vacunación, que creo que sí, ¿no? Pero por circunstancias de la vida, no sé qué tanto esto es pensado así, ¿no? Porque, o realmente lo están abombando. Pero en todo caso, mira lo que sale al día siguiente de que suspenden todo por el COVID y todo. Al día siguiente mandan la ley para atrasar las votaciones de la Constitución. Ajá. ¿Sí? Entonces, ahí es donde surgen, a uno inmediatamente le asaltan las dudas, las dudas. ¿No, bien, verdad? Economista, nos quedamos con ganas de hablar de Chile. Realmente lo dejaremos para otra ocasión para analizar eso. No, yo sí quisiera, Fernando, más bien que la comprometamos Arturo, a María Elsa a estar en otra ocasión para analizar esta ley de defensa de la dolarización, porque definitivamente hay que analizarla más fuertemente por lo que quieren, el trasfondo de lo que quieren, como ella misma lo dijo, seguir manejando la economía. Me parece que hay que hacer un capítulo aparte para analizar solamente ese tema, porque es sumamente interesante lo que quieren dejarnos haciendo, por decirlo, haciendo la grande vendría a ser. Arturo, muchas gracias. Sus palabras finales, y también Juan Francisco, palabras finales de despedida. Yo me despido de todos, más bien muchísimas gracias a María Elsa. Un gran abrazo por haber estado aquí, un gran abrazo a la distancia. Ya pronto estaremos sin contagiar a nadie para poder estar en el estudio y darle un gran abrazo de manera presente. Bueno, sí, lo que estamos viendo ahora, para despedirnos, como bien lo dijo María Elsa, es el modelo que viene a privatizar salud y educación, que es lo más peligroso. Está muy claramente estipulado en el plan de gobierno del señor Lasso, y es lo que se ha hecho en Chile, lo que ellos admiran, el modelo, la visión neoliberal de administración del Estado, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a eso, pero viene ya la esperanza. Yo creo que este domingo el pueblo va a hablar, y va a hablar como siempre ha hablado, por lo menos a partir del 2006,
y se nos va ya este periodo nefasto de los Richard Martínez, de los Mauricio Pozo, de Lasso aprobando y apoyando todas las leyes de Moreno, que tiene una credibilidad nula, ¿no? Es correcto lo que dices, María Elsa. ¿Cómo vamos a pretender aprobar una ley de un gobierno tan impopular, ¿no? Entonces ya se acaba esto. Yo pienso que ya se acaba, viene la esperanza. El lunes nos vamos a encontrar aquí otra vez hablando y ya analizando los resultados positivos para el país en todo caso. Me despido de todos. Gracias, María Elsa, por tu participación, por la elocuencia, por los conceptos que tú emites en tus participaciones, y porque eres una palabra autorizada para hablar de economía. Yo estudié un poco el caso de la reestructuración de la deuda, y con la frase que iniciamos, con tu frase que iniciamos, pues se ratifica en hechos, no solamente es palabras, en hechos, porque tú reestructuraste una deuda ilegítima, ¿no? Totalmente ilegítima por todos lados, ¿no? Y pudimos como Ecuador ahorrarnos millones y millones de dólares. Entonces yo te felicito por eso, te agradezco a todos, y quisiera también felicitar al Mashi Rafael, al eterno presidente, el día de su cumpleaños. Pues acá un abrazo también para Rafael Correa. Llegamos a la finalización. Muchas gracias, María Elsa, por estar con nosotros. Nos quedamos con 2 temas, 2 programas que nos debes. El proyecto de organización te lo quieren al braveo, pero esa es la palabra, al braveo lo quieren hacer aprobar, y con el tema de Chile. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here